Voy a enlazarme ahora con Jorge Javier Romero. Jorge Javier Romero, además de ser un gran profesor, que lo es, un politólogo muy acreditado, reconocido en Europa, en América Latina, en México naturalmente, es un señor que tiene muy buenas ideas. Jorge Javier Romero, ¿cómo estás? Leonardo, qué gusto saludarte. Hacía Y rato que no nos encontrábamos. hace ¿Qué tal? rato, y lo debería procurar más, pero has estado muy ocupado. Y decía buenas ideas, porque has lanzado, fíjate, hemos platicado con Merino, hablamos también con la profesora Alma sobre el tema de Merino, el Estado capturado y el tema de educación. Esta colección que nos hace ver, pues no solo la realidad, la coyuntura específica del país, sino también algunas soluciones no, digamos, bordadas en la sofisticación de la teoría, sino muy aterrizadas. Y bueno, a ti te ha tocado, como nobleza obliga, tratar el tema de la legalización, el poder de la legalización ante la violencia generada por el tráfico de drogas en México. El libro está ya circulando. Jorge Javier, cuéntanos. Pues Leonardo, como sabes, hace tiempo, desde que estuve en el programa de política de drogas del CIDE, he estado trabajando el tema de la política de drogas, ¿no? Entonces ha sido uno de mis objetos académicos de estudio y entonces a la hora de diseñar esta colección que se llama Utopía, pues me propuse a mí mismo para abordar este tema, ¿no? Este tema que creo yo además que es crucial y que se soslaya mucho cuando se discute la situación actual del país, porque hablamos todo el tiempo de la violencia, hablamos todo el tiempo del narcotráfico, pero no hablamos casi nunca de las causas del narcotráfico. Y el narcotráfico existe porque hay prohibición de las drogas. Y la prohibición de las drogas ha sido un fracaso rotundo. Llevamos 100 años, un poco más de 100 años, en una ruta prohibicionista de las drogas que no ha logrado ninguno de sus objetivos, absolutamente ninguno. Pero Ni parece que siquiera. obstinadamente se repite ahora con el tema de los vapeadores. Pero déjame dar un paso atrás y ahora entramos, a toda esta parte histórica que tú abordas en tu libro. ¿Qué significa utopía, Jorge Javier? Bueno, pues utopía es un término que saqué de un libro de Jacques Barzin que se llama Del amanecer a la decadencia. Es un libro ya de vejez de Barzin que lo publicó en el año 2000 y son 500 años de cultura de Occidente, ¿no? Y ahí él habla, cuando se refiere a las utopías renacentistas, empezando por la de Tomás Moro, que es el que crea el término utopía, que, bueno, utopía quiere decir lugar que no existe, pero cuando hablamos de sociedades ideales que pueden realizarse y que pueden aportar cambios a la realidad, deberíamos hablar de utopías, de buenos lugares. Y de ahí tomé el título de la colección. Me pareció que eso es lo que deberíamos estar pensando, cómo hacer un México mejor, sobre todo en estos momentos en que pues, el panorama parece sombrío, ¿no? Que parece que vamos dando marcha atrás. Entonces, me parece que es incluso pues, una responsabilidad imaginar cómo podemos transformar el país. Oye, marcha atrás o bandazos en algunos ámbitos. Vamos ya al corazón de tu texto. Tú describes las drogas en la historia, han estado presentes en prácticamente todas las culturas. Fíjate, hace algunas semanas leía un libro de Balzac y una de sus personajes era aficionada al láudano, ¿no? Exacto. Lo tomaban con una enorme naturalidad. En prácticamente todas las culturas ha habido esta necesidad, una especie de predisposición, o por cuestiones de trascendencia o plenitud, o simplemente esparcimiento de consumir drogas, algún tipo de droga, Jorge Javier. Sin duda alguna, desde que existe civilización tenemos pues vestigios de uso de psicotrópicos y es muy probable que antes de que hubiera civilizaciones, antes de que hubiera estados y sociedades sedentarias productoras de alimentos, por supuesto que los humanos consumían psicotrópicos. Por eso hay drogas que se llaman enteógenas, ¿no? Drogas que llevan un dios dentro. Entonces, hay tesis antropológicas que hablan de cómo las drogas participaron en la creación de los dioses. Y por supuesto, el cannabis se llama cannabis sativa porque es el cáñamo cultivado que surgió principalmente como un cultivo para fibra, pues se conoce el efecto de sus flores desde hace milenios. El opio estuvo presente en la India también desde hace 5000 años.
hablabas del láudano, ¿no? De cómo a partir del siglo XVI se vuelve el principal analgésico usado en Europa. Muchísimas mujeres consumían láudano para los dolores menstruales y tenían una dependencia silenciosa, ¿no? Nadie se escandalizaba por esa dependencia. Entonces han estado ahí las drogas siempre y sin embargo la prohibición solo tiene un siglo y un poco más, ¿no? Sí. Hay sociedades que tienen esta, digamos, cuestión prohibicionista, las sociedades islámicas, por ejemplo, tienen esta prohibición del alcohol o de determinadas carnes, pero esta idea de la prohibición de esas sustancias psicotrópicas es fundamentalmente made in USA, Jorge Javier. Sí, aunque por supuesto también China cuando enfrentó su primera gran epidemia de uso de opioides, también tuvo política prohibicionista y le hicieron la guerra, tanto Francia como Gran Bretaña le hicieron la guerra a La China guerra del opio, ¿no? las dos guerras del opio para que abriera sus puertos a la importación del opio, que era lo que le vendían los británicos y los franceses a los chinos para poderles comprar porcelana, seda, té. Y entonces producían opio en la India y producían opio en Indochina para vendérselo a los chinos y tuvieron una gran epidemia. China quiso prohibir, los británicos y los franceses les hicieron la guerra. Y después, a principios del siglo XX, los chinos se aliaron con los Estados Unidos para impulsar primero más que prohibición era fiscalización del opio, ¿no? Porque evidentemente no se puede prohibir completamente el opio porque sus usos médicos son imprescindibles, ¿no? Aunque ahora tenemos ya los opioides, que son las copias de la molécula del opio hechas con precursores que ya no usan amapola, ¿no? Que el fentanilo es exactamente eso. Ya. Oye, entonces, bueno, esto es una invención básicamente americana, aunque ha habido prohibiciones en otros momentos, que se lleva a categoría de convención internacional y nos anclamos en ese paradigma. En pleno siglo XXI seguimos, bueno, decíamos un poco en broma, un poco en serio, aquí en el asunto de los bandazos, pues por un lado algunos sectores de la 4 dicen que hay que legalizar determinados consumos y ahora no se les ocurrió mejor cosa, Jorge Javier, que prohibir constitucionalmente los vapeadores. O sea, el prohibicionismo goza de cabal salud. Goza de cabal salud y llega a niveles de estupidez. Es decir, prohibir los vapeadores en la Constitución es simplemente un acto de estulticia profunda, ¿no? Primero porque demerita la Constitución. Evidentemente, ninguna prohibición va a parar el uso de vapeadores. Lo único que vamos a tener son vapeadores más peligrosos porque en lugar de que estén sometidos a criterios sanitarios y a pruebas con órganos reguladores, vamos a tener vapeadores que van a ser fabricados en el mercado clandestino o importados clandestinamente quién sabe de dónde, con quién sabe qué sustancias y van a ser más peligrosos que los que supuestamente se están prohibiendo. Y por el otro lado, pues cada vez que veamos a alguien que está vapeando, vamos a decir la Constitución no sirve para nada, ¿no? Además, la Constitución no debe ser un repositorio ni de ocurrencias ni de prohibiciones específicas, ¿no? La Constitución debería ser un orden legal totalmente distinto que ordenara la vida general del país y además sobre la base del consenso, no de la imposición. Es profundamente estúpido lo que acaban de hacer, pero es una muestra efectiva de cómo la prohibición sigue teniendo una enorme fuerza, la prohibición sigue estando en el imaginario colectivo como la mejor manera de frenar los consumos de riesgo cuando ya está demostrado, tenemos suficiente evidencia científica para decir que la prohibición no reduce los riesgos asociados a los consumos de sustancias psicotrópicas, al contrario, los aumenta, porque lo que hace es que haya sustancias que están manejadas por los especialistas en mercados clandestinos y estos especialistas no tienen ningún pudor, ningún prurito para vender lo que les va a dar dinero. Entonces, sustancias adulteradas, sustancias más peligrosas. La prohibición ha provocado que surjan drogas más peligrosas. Es decir, la prohibición, la mala regulación primero de los opioides farmacéuticos. Luego, el cambio de regulación también mal hecho. Lo que hizo fue lanzar a muchísima gente que compraba opioides farmacéuticos al mercado clandestino y empezaron a consumir heroína. Pero como la heroína es difícil de producir porque hay que sembrar amapola, sacar la goma, secar la goma de opio al sol
y después de secar la goma del opio al sol hay que transformarla en heroína y transportar la heroína, que es voluminosa, pues lo que provocó la prohibición fue un cambio tecnológico. Aprovecharon la existencia de opioides sintéticos mucho más potentes, sobre todo el fentanilo, que son mucho más fáciles de fabricar con precursores químicos que están en el mercado y que se hacen en un laboratorio del tamaño de una cocina. Entonces es la prohibición la que ha llevado a que el opioide más Ya. recurrido por el tráfico sea tan peligroso. Oye, Y es doctor, la regulación. no, dime, termina. No, bueno, y el hecho de que tengan esta crisis de sobredosis en Estados Unidos es producto de una mala regulación y de una mala política sanitaria. Aunque le echan la culpa a México y a los traficantes, en realidad es culpa de cómo han manejado desde el principio la mala regulación de los opioides y ahora, sobre todo, no han desarrollado lo suficiente las políticas de reducción de daños, de provisión de tratamientos de sustitución, de distribución masiva del antídoto que evita la muerte por sobredosis, que es la naloxona, ¿no? Sí. No, ese es un tema, por supuesto, interesantísimo, cómo se van desarrollando esos mercados ilegales. Antes de entrar al tema de la regulación, que es el capítulo 3 de tu texto y hacia donde deberíamos movernos, ¿hay algún, digamos, fundamento ideológico de este prohibicionismo americano que, bueno, pues tiene más de un siglo? Alguna vez le oí a Sergio Aguayo decir que esta idea como del pueblo elegido, de que cómo es posible que nosotros, como había la tradición esta puritana, tuviéramos a nuestra juventud, digamos, corrompida por esas sustancias y mejor prohibirlas, pero ¿cuál sería, desde tu punto de vista, el fundamento ideológico de ese prohibicionismo americano? Por supuesto, el puritanismo tuvo un papel muy relevante en el desarrollo del prohibicionismo, del opio y del alcohol en el siglo XIX. Fueron los puritanos y las feministas puritanas también, una parte del feminismo que era puritano, los que promovieron, convirtieron en un problema público el consumo de alcohol y el consumo de opio y lo llevaron como demanda política y hubo políticos que lo aprovecharon y ahí empieza a abrirse paso el prohibicionismo, y que caminan paralelos, la prohibición del opio y la del alcohol. La del alcohol, pues evidentemente había muchísimos más consumidores de alcohol y mostró su fracaso de inmediato. Es decir, solamente mantuvieron la prohibición constitucional durante 13 años. Bueno, ahí está una prueba de cómo las prohibiciones constitucionales suelen ser absolutamente ridículas, ¿no? Sobre todo cuando se trata de un producto que tiene alta demanda. Y lo que pasó con la prohibición del alcohol es en pequeña escala lo que ha pasado mundialmente con el resto de las prohibiciones de sustancias psicotrópicas, pero sí hay una fuente puritana muy importante. Y luego el sanitarismo del finales del siglo XIX también influyó ideológicamente, ¿no? La idea de que había una obligación del Estado de resguardar la salud social, no de los individuos, sino El social. colectivo. Hoy nos va comiendo el tiempo. Legalizar, en este caso, o más bien plantear una regulación que permite efectivamente que no te empapelen por consumir una sustancia. Yo recuerdo la tesis esta de Saldívar, hay que ver cómo se cambia en esta vida, que decía, pues tú tienes derecho a consumir lo que te dé la gana si eres un adulto y vacunado. Pero en fin, ¿cómo habría este camino a la legalización y a la regulación? ¿Por dónde iría, Jorge Javier? Tiene que ser una regulación diferenciada dependiendo de la peligrosidad relativa de cada grupo de sustancias. No puede ser igual la regulación de los opioides, a los cuales hay que sacarlos del mercado. Y para sacarlos del mercado hay que proveer tratamientos de sustitución y tratamiento basado en heroína de calidad farmacéutica a aquellos que lo necesiten o lo deseen, para que no haya incentivos de mercado para que siga habiendo mercado de opioides. La marihuana ya sabemos que se puede regular, porque además ya avanzó la regulación en el mundo de una manera muy similar a la del tabaco y el alcohol. Pero también los estimulantes pueden ser regulados de una manera no prohibicionista, siempre y cuando lo que tengamos como política de salud sea la reducción del daño y que ubiquemos que el uso problemático es solamente una pequeña parte del uso de sustancias psicotrópicas. Solamente el 17% de las personas de todo el mundo que consumen sustancias prohibidas desarrollan uso problemático. Esto es diferente de acuerdo a cada sustancia, ¿no? Por ejemplo, el cannabis
sabemos que está abajo del 9% el uso problemático. En cambio, con los opioides sabemos que está cerca del 30%. Entonces, tiene que ser diferenciada la política de salud orientada a cada consumo y tiene que ser diferenciada la regulación. No estamos planteando que se liberalice totalmente el mercado de sustancias. Eso es tan absurdo como la prohibición absoluta. Lo que necesitamos son regulaciones, trajes a la medida, digo en el libro, trajes a la medida de acuerdo a la peligrosidad relativa de cada sustancia. Hoy sabemos que los psicodélicos tienen una peligrosidad muy baja, ¿no? El LSD, todo mundo está consumiendo ya psilocibina en chocohongos, y sabemos que tienen una peligrosidad muy baja. Esos deberían tener una regulación laxa, mientras que sustancias como la cocaína pueden ser reguladas con mercado siempre y cuando se pongan restricciones suficientes y, por supuesto, se prohíba cualquier tipo de publicidad, ¿no? Hay que leerte con todo detenimiento. Aquí está el libro. Jorge Gavier, te agradezco mucho que has estado esta noche con nosotros. ¡Feliz Navidad! Leonardo, un gran abrazo y nos vemos el próximo año, ¿no? Nos vemos el próximo año, sí, señor. Cintia, nos vamos. Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche. Gracias, cuídese y sea rabiosamente feliz.